Buenas noches, estimado oyente. Bienvenidos a nuestra serie sobre los dioses aztecas. Hoy les contaré la historia de Coatlicue, una de las figuras más antiguas, poderosas y aterradoras de la mitología mexica. Coatlicue es la madre de la tierra, del nacimiento y de la destrucción. Pero su maternidad no es como la conocemos. Para los aztecas, la tierra no era solo una madre que daba vida. Era también una fuerza que lo reclamaba todo. La vida debía regresar siempre a su lugar de origen. Se le conoce como la madre de los dioses. Sin embargo, ella no es una madre compasiva, sino un ser primordial que carga con la vida y la muerte en un mismo cuerpo. Para los aztecas, la creación y la ruina no eran conceptos separados. La tierra nutre, pero también devora. En esta historia, no solo conocerás a una diosa, sino que descubrirás cómo los aztecas entendían la vida, la muerte y la naturaleza como partes de un mismo ciclo eterno. Para descubrir cómo Coatlicue transformó la fe azteca, por favor, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Te necesitamos para que las series de mitología continúen y para que podamos analizar a profundidad a todos los demás dioses. Ahora, por favor, detente un momento, dale me gusta y suscríbete. Respira profundo. La historia de Coatlicue comienza ahora. Deténganse por un momento y liberen por completo la imagen de diosa que tienen en su mente. Sí, por la influencia del arte occidental, asocian a una diosa solo con la elegancia, la belleza bella a la luz. Hoy esa percepción se verá profundamente sacudida. En este relato, descubriremos a la figura materna más oscura, compleja y quizás más fiel del mundo azteca, Coatlicue. Miren a su alrededor. El mundo moderno separa la vida y la muerte con líneas nítidas. Por un lado están los hospitales y por otro las salas de maternidad. Sin embargo, para los aztecas, esta distinción era solo una ilusión. Para ellos, la tierra no era solo el suelo que pisamos. Era un útero gigante y vivo que lo devoraba todo y lo renacía todo. Coatlicue es, en esencia, esa aterradora, pero vital realidad. Ahora, comencemos nuestro viaje hacia el centro del Valle de México, al corazón de Tenochtitlan, a ese punto oscuro del útero donde todo comienza y termina. Pero, ¿por qué los aztecas representaron a una diosa como la figura más aterradora del mundo? Para entenderlo, debemos viajar al año 1790, a una excavación en la plaza principal de Ciudad de México. Mientras los trabajadores excavaban la tierra, se toparon con un monolito colosal de 2.7 metros de altura, tallado en piedra andesita. Esta estatua era Coatlicue. Sin embargo, cuando los colonizadores y sacerdotes españoles la vieron, quedaron horrorizados. Lo que tenían ante ellos era más una pesadilla que una mujer. En lugar de cabeza, tenía dos serpientes gigantes enfrentadas. En su cuello, un collar de manos cortadas y corazones humanos. Y su falda estaba hecha de serpientes de cascabel entrelazadas. Era tan aterradora que, poco después de ser descubierta, fue enterrada de nuevo bajo el pretexto de que dañaba la fe cristiana. El nombre Coatlicue, en lengua náhuatl, significa exactamente la de la falda de serpientes. En la iconografía azteca, la serpiente no es solo un animal,
es el símbolo de la corteza terrestre, de la fertilidad y de la energía fluida del inframundo. Las serpientes de su falda representan esa fuerza vital inagotable que reside en la tierra. ¿Y su cabeza? ¿Por qué no tenía rostro? ¿Por qué dos serpientes se unían para formar un cráneo? Los antropólogos interpretan esta representación como una colisión cósmica. Las dos serpientes de sangre que brotan de un cuello decapitado representan, según la creencia azteca, la dualidad. Vida y muerte, creación y destrucción. Coatlicue no es una persona con rostro, ella es un proceso. Es el delicado y sangriento equilibrio entre la tierra que descompone un cadáver y al mismo tiempo nutre un brote de maíz. Ella es la madre que lo pare todo. Tonantzin. Ama también el monstruo que lo devora todo, Tlaltecuhtli. Para los aztecas, Coatlicue es la madre tierra en su estado más puro. Pero esta no es la madre compasiva de los cuentos de hadas. Esta madre es implacable. La tierra exige sacrificios para dar frutos. La vida exige la muerte para continuar. El collar de manos y corazones en su estatua simboliza la deuda del ser humano con este ciclo. Para un espectador moderno, esto puede parecer atrocidad. Ama, para un azteca, era la honestidad del universo. La naturaleza es honesta contigo, te alimenta, y un día, inevitablemente te reclamará. El lugar donde habitaba Coatlicue era el legendario Cerro de Coatepec, o la montaña de la serpiente. Este no era solo un punto geográfico, sino el centro del universo. En la cosmología azteca, las montañas servían como portales entre el inframundo y el cielo. Coatlicue, en la cima de esta montaña, se encontraba en un estado constante de luto y oración. Ella es la madre que llora por el universo, porque sabe que cada nacimiento llega con un gran dolor y cada victoria con una pérdida. Pero, ¿cómo fue que un ser tan poderoso y temible se convirtió un día en el blanco de sus propios hijos? Un día, mientras Coatlicue barría el templo en el cerro de Coatepec, una bola de plumas cayó del cielo. La guardó en su regazo y en ese instante quedó milagrosamente embarazada. Sin embargo, este embarazo no sería una bendición, sino el comienzo de una gran guerra. Sus propios hijos, los 400 surianos, Sensonhuitznahua, ve su hija, Coyolxauhqui, vieron este embarazo sin sentido como una deshonra. Se pusieron en marcha para matar a su propia madre. ¿Por qué este embarazo había enfurecido tanto a sus hijos? ¿Por qué una diosa quería ser destruida por su propia estirpe? ¿Era esto solo un conflicto familiar o una gran ruptura en el orden del universo? La historia de Coatlicue no termina aquí. Al contrario, apenas comienza a profundizarse, porque lo que crecía en ese útero no era solo un bebé. Era Huitzilopochtli, el dios de la guerra más grande de los aztecas. Coatlicue esperaba en la cima de la montaña, sintiendo la muerte acechar. Estaba rodeada. Sus propios hijos habían desenvainado sus armas para decapitar a su madre. Es en este punto donde la historia evoluciona hacia la escena más sangrienta y majestuosa de la mitología azteca. El precio del cambio se pagaría, una vez más, con sangre. Pero la muerte de Coatlicue no sería un final, sino el nacimiento del sol azteca. Prepárense. Queridos oyentes, a continuación, seremos testigos de ese sangriento enfrentamiento en la cima de la montaña de la serpiente, del nacimiento del sol y de cómo una madre se convirtió tanto en víctima como en un monumento eterno. El misterio en el útero de Coatlicue está a punto de decidir el destino de Tenochtitlan. Este embarazo fue el presagio de una tormenta colosal que rompería el silencio del cerro de Coatepec.
En el pensamiento azteca, nada es simplemente personal. Esa bola de plumas que cayó en el vientre de una madre significaba, en realidad, la sacudida de un orden universal. Los hijos actuales de Coatlicue, las Censon-Huitznahua, las 400 estrellas del sur, y su hermana Coyolxauhqui, la líder de todos ellos, no vieron esto como un simple asunto moral. Desde su perspectiva, este embarazo inesperado de su madre significaba el fin del viejo orden y el nacimiento de un poder desconocido. El miedo, a menudo, se transforma en ira, y así sucedió en esta familia ancestral. Coyolxauhqui, cuyo nombre significa la de los cascabeles en el rostro, fue quien encendió la antorcha de esta gran rebelión contra su madre. Ella era la representación del cielo nocturno y de la luna. Poseía una luz plateada, pero también una determinación gélida. Reunió a sus hermanos y les dio a elegir. O se sometían a ese nuevo poder por nacer, o destruirían la fuente mientras aún estaba en el útero. Así se planeó la primera gran guerra de las estrellas y la luna contra el sol. Cuando los guerreros empuñaron sus armas, las faldas del Coatepec resonaron con el fragor metálico de miles de instrumentos de guerra. Coatlicue, esperando sola en la cima, podía ver a sus hijos ascender hacia ella como un ejército de muerte. Imaginen el drama. Una madre que sabe que sus propios hijos vienen a matar al bebé que lleva en sus entrañas. Sin embargo, en ese momento, una voz surgió del útero. Era la voz de Huitzilopochtli. Este dios, aún no nacido, le susurró a su madre: «No temas, madre, sé lo que debo hacer». Ese susurro fue el inicio de uno de los milagros más grandes de la mitología mexica. Cuando llegó el momento del ataque, Coyolxauhqui alcanzó la cima y apuntó su espada hacia su madre. En ese preciso segundo, en ese instante aterrador donde el tiempo y el espacio se curvan, Huitzilopochtli brotó del vientre de Coatlicue. Pero no nació como un bebé, nació como un guerrero formidable. Armado con la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego turquesa, y envuelto en una armadura resplandeciente. La primera luz del sol cortó la oscuridad de la noche como un cuchillo. Esta escena no es solo un relato de nacimiento para los aztecas. Es el ensayo de cómo el sol desgarra la oscuridad cada mañana. Huitzilopochtli, el sol, derrotó a su propia hermana Coyolxauhqui, la luna, de un solo golpe. La arrojó desde la cima de la montaña. Mientras el cuerpo de Coyolxauhqui rodaba por las laderas, se desmembró. Sus brazos, piernas y cabeza se separaron. El famoso disco colosal que se encuentra hoy al pie del Templo Mayor en Ciudad de México representa precisamente este momento. La desarticulación de la luna. ¿Qué nos enseña este nacimiento lleno de violencia? ¿Por qué un dios debe nacer masacrando a sus propios hermanos? Nuestra mirada moderna podría detenerse ante esta escena sangrienta, pero a través de los ojos de un sacerdote azteca, esto era una necesidad absoluta. Para que la luz nazca, la oscuridad debe retroceder. Para que el sol ascienda, las estrellas deben palidecer. No es una historia de odio, sino de un desplazamiento cósmico. Con el nacimiento de Huitzilopochtli, Coatlicue dejó de ser solo una madre en duelo para convertirse en el cimiento de la victoria y del imperio. Sin embargo, esta victoria conllevaba un precio amargo para Coatlicue. Ella era la madre que presenciaba la matanza de sus hijos. Por un lado, el hijo héroe que la protegía. Por el otro, sus hijos despedazados al pie de la montaña. Esta dualidad es la fuente de esa inquietante serenidad en la estatua de Coatlicue. Las manos y corazones que vemos en su collar no son solo de humanos sacrificados, sino también fragmentos perdidos en esta batalla cósmica. Ella lo contiene todo. La mano que da la muerte
y el útero que ofrece la vida. Cuando la batalla terminó y el sol ocupó su lugar en el firmamento, comenzó una nueva era para los aztecas. Pero Coatlicue, en el centro de esta era, ya no miraba solo al cielo. Debía regresar a las profundidades de la tierra, a sus raíces. Porque mientras el sol brillara en lo alto, necesitaba una tierra, una madre de la cual alimentarse. Esta relación daría lugar a una de las relaciones de deuda y crédito más complejas de la historia humana. Los hombres, al observar lo ocurrido en la cima de la montaña, se dieron cuenta de algo. Si incluso los dioses pagaban precios tan altos para existir, era imposible que los humanos permanecieran indiferentes a este orden. La falda de serpientes de Coatlicue ya no era solo una vestimenta, sino el símbolo de los hilos invisibles de los que depende toda la vida en la tierra. Pero estos hilos exigían cada día más energía. La tierra empezaba a secarse y el sol empezaba a tener hambre. Cuando los ecos de la guerra cósmica se calmaron, quedó un gran silencio y una responsabilidad que llenaría ese vacío. Coatlicue, con su silencio petrificado, nos lanzó una pregunta. ¿Están dispuestos a renunciar a sus propias partes para que la vida continúe? Esta pregunta se clavó como una lanza en el corazón de la sociedad azteca, arrastrándolos hacia los rituales más controvertidos de la historia. El nacimiento del sol fue magnífico, sí. Pero cada vez que el sol se ponía, regresaba al útero oscuro de Coatlicue. Y para que pudiera salir de ese útero cada mañana, se necesitaba una fuerza fresca que se filtrara bajo la tierra. Esa fuerza no podía ser solo agua o semillas. Era la esencia misma de la vida, la sangre. Sabemos que los aztecas no dejaron esta sangrienta guerra cósmica solo en los relatos. La inmortalizaron tallándola en piedra. Sin embargo, lo que vemos al mirar la estatua colosal de Coatlicue no es solo una obra de arte, sino un mapa del universo. Esta figura, que el hombre moderno califica de horrible, es en realidad la prueba más honesta de cómo los aztecas aceptaban la vida en su estado más crudo. Un sacerdote azteca no veía un monstruo al mirar esta estatua. Veía una base de datos sobre cómo operan la tierra y el tiempo. Comencemos por la parte superior de la escultura. En lugar de cabeza, dos serpientes gigantes que se miran frente a frente. Estas serpientes, como mencionamos antes, representan la sangre que brota, pero tienen un significado aún más profundo: la dualidad. En el universo azteca, nada puede existir por sí solo. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay masculino, hay femenino. Si hay vida, hay muerte. Estas dos serpientes simbolizan la unión de polos opuestos para formar una sola conciencia. Coatlicue no tiene rostro, porque ella está en todas partes. Ella no es una deidad individual, es una energía. El famoso collar en su cuello es la parte más incomprendida. Manos cortadas ve corazones humanos. Desde fuera, esto puede parecer atrocidad. Sin embargo, en la metafísica azteca, la mano representa la acción, ve la creatividad. El corazón representa la esencia de la vida, ve el alma. Al usar este collar, Coatlicue dice: sus creaciones y sus vidas me pertenecen. Esto no es una ambición posesiva, sino una necesidad biológica. La tierra construye la siguiente generación con lo que toma de nosotros. Nuestros corazones serán el agua vital para los campos de maíz del mañana. Las serpientes entrelazadas en su falda narran la complejidad, ve la abundancia de la tierra. La serpiente es un ser que muda su piel, tal como Coatlicue transforma el mundo en cada estación. Al bajar a los pies de la estatua, nos encontramos con garras. En lugar de pies de mujer, vemos las garras de un ave rapaz o de un jaguar.
Estas garras simbolizan que la tierra lo toma todo desgarrándolo hacia su interior. La tierra no es solo un hogar, es también una tumba. Llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿por qué una sociedad pondría una imagen tan inquietante en el centro de lo sagrado? La respuesta reside en la honestidad de los aztecas. Ellos sabían que la naturaleza no es amable. Las tormentas destruyen las cosechas, la sequía mata a los niños, los terremotos derriban ciudades. Coatlicue es la divinización de este poder destructivo de la naturaleza. Para los aztecas, lo que era bello no era una diosa de mejillas rosadas, sino el orden mismo. Si este orden exige sangre y sacrificio para sobrevivir, entonces este orden es correcto. ¿Y por qué ese enorme cuerpo de piedra de la diosa es tan inmóvil y pesado? Este peso representa el momento. Coatlicue es la ley inmutable. Los humanos van y vienen. Los imperios se elevan. Caen. Pero la madre de falda de serpientes siempre está allí, esperando en silencio. Ella se identifica con Tlaltecutli, el monstruo de la tierra que lo devora todo. Los aztecas creían que cada tarde, al ponerse el sol, éste entraba en las fauces de este monstruo y cada mañana renacía de su útero. ¿Cómo moldeó este entendimiento la psicología del pueblo azteca? Imaginen pasar su vida en el regazo de una madre que lleva un collar de manos y que puede reclamar cualquier cosa en cualquier momento. Esto crea un sentimiento constante de deuda. Los aztecas no se veían a sí mismos como propietarios, sino como depositarios. Sus cuerpos, sus corazones y sus esfuerzos eran créditos otorgados para ser devueltos algún día a Coatlicue. Por eso, para ellos, los rituales de sacrificio no eran un asesinato, sino un pago de deuda. Sin embargo, este proceso de pago de deuda no se limitó a pararse frente a las estatuas de piedra y orar. Los ecos de aquella primera gran guerra en el cerro de Coatepec comenzaron a fluir como sangre real por las calles de Tenochtitlán. Ese drama sagrado donde Coatlicue perdió a sus hijos se transformó en una política de Estado donde la gente sacrificaba a sus propios hijos o a prisioneros de guerra. La diosa tenía hambre, y alimentarla era la única forma de garantizar que el sol saliera al día siguiente. Esta situación puso en marcha ese oscuro motor que llevó a la civilización azteca a la cima y al mismo tiempo preparó su final. El silencio de Coatlicue se convirtió en una orden en los labios de la casta sacerdotal. La tierra no debe secarse, el sol no debe apagarse. Pero, ¿con cuánta sangre se podía saciar a una diosa? ¿Cuándo se inclinaría permanentemente hacia un lado esta balanza entre la vida y la muerte? Estos secretos que yacen tras la piedra silenciosa nos llevan a las galerías más profundas y oscuras de los rituales aztecas. Lo que fue aplastado bajo esos pies con garras de la diosa no fueron solo los enemigos, sino también el sentimiento de piedad de una civilización. Pero dentro de esta ferocidad, aún había una sacralidad y una trascendencia inexplicables. Mientras Coatlicue lo devoraba todo, ¿qué era lo que realmente intentaba proteger? Al pensar en los rituales de sacrificio de los aztecas, nuestra mente moderna evoca de inmediato una escena de película de terror. Sin embargo, calificar estas escenas simplemente como barbarie es ignorar uno de los contratos sociales más complejos de la historia. Para un azteca que se arrodillaba ante Coatlicue, el sacrificio no era un acto de odio, sino un trabajo de mantenimiento cósmico. Así como una máquina necesita combustible para seguir funcionando, los aztecas creían que los engranajes del universo requerían una energía biológica, la sangre, a la cual llamaban Chalchihuatl, agua preciosa. En el centro de este entendimiento
se encontraba, de nuevo, esa madre silenciosa y majestuosa, Coatlicue. ¿Pero por qué sangre? ¿Por qué no bastaban las oraciones o las ofrendas de frutos? Para entenderlo, debemos mirar la relación de los aztecas con el maíz. El maíz cae a la tierra, muere, y luego brota una nueva vida desde el suelo. Para los aztecas, el ser humano no era diferente a una mazorca de maíz. La tierra, Coatlicue, había alimentado al hombre para hacerlo crecer. Ahora era el momento de recolectar el producto que ella misma había creado. La persona sacrificada era, en realidad, una semilla de vuelta a la tierra. El collar de manos y corazones de Coatlicue era como un registro de este intercambio constante. Cada corazón era un pagaré firmado que garantizaba que el sol volvería a salir un día más. En este punto nos encontramos con la realidad más impactante. Para los aztecas, el mundo era un lugar finito. A diferencia de muchas otras creencias, ellos no tenían la garantía de que el universo continuaría para siempre. Según ellos, vivíamos en la era del quinto sol, y los 4 mundos anteriores habían sido destruidos por catástrofes. Para que el quinto sol, Huitzilopochtli, permaneciera en el cielo, su madre Coatlicue debía alimentarlo, y la tierra debía proveer esa fuerza. Si el sacrificio se detenía, el sol se detenía. Esta era la responsabilidad más pesada que se podía cargar sobre los hombros de una sociedad. La continuidad del tiempo depende de nosotros. La estética de los rituales guardaba una armonía perfecta con el horror de la estatua de Coatlicue. En la cima del templo mayor, cuando se abría el pecho del sacrificado y se ofrecía el corazón como una ofrenda humeante, este se colocaba generalmente en recipientes de piedra llamados Cuauhxicalli. Lo interesante es que estos recipientes solían llevar símbolos del monstruo de la tierra Tlaltecutli o de Coatlicue. Esto significaba devolver el corazón directamente al útero de la tierra. Para un guerrero azteca, ser sacrificado no era una aniquilación, sino la culminación de una misión divina. El sacrificado se convertía en un Ixiptla, es decir, un reflejo vivo de la deidad en la tierra. Sin embargo, este equilibrio metafísico trajo consigo una maquinaria militar colosal. El hambre de Coatlicue empujó al imperio azteca a un estado de guerra constante con las tribus vecinas. El propósito de estos conflictos, llamados guerras floridas, Xochiyaoyotl, no era ganar territorio, sino capturar prisioneros para el sacrificio. Este es uno de los paradojas más interesantes de la historia. Una sociedad valoraba tanto la vida y la abundancia que para que esta vida continuara, había establecido una industria sistemática de la muerte. La falda de serpientes de Coatlicue ya no solo cubría Tenochtitlan, se había convertido en cadenas que rodeaban todo el Valle de México. Debemos detenernos a pensar, ¿qué sentían estas personas al ofrecer a sus propios hijos a esta diosa? Los hallazgos arqueológicos muestran que estas ceremonias se realizaban con gran luto y solemnidad. No era un placer sádico, sino una necesidad trágica. Coatlicue representaba la cara más oscura de la maternidad, la madre que devora a sus hijos pero les da la vida. Las madres aztecas criaban a sus hijos sabiendo que eran prisioneros de guerra o depósitos divinos puestos en este mundo. En un mundo donde la vida era tan frágil, la muerte era consagrada como la salida más honorable. Pero, como toda deuda, esta deuda de sangre llegaría a ser impagable en algún punto. A medida que el imperio se expandía, la escala de los rituales crecía y el número de sacrificados llegaba a miles. El sistema empezó a colapsar bajo su propio peso. El cuerpo silencioso de Andesita de Coatlicue
se había bañado con el último aliento de miles de personas. Sin embargo, en el horizonte se aproximaba un cambio que ni los aztecas ni sus dioses habían previsto. Los extranjeros que venían del este no traían solo espadas, sino también un concepto de sacrificio diferente que destruiría por completo este ciclo sangriento. Coatlicue se había alimentado de esta sangre durante siglos. ¿Qué pasaría cuando los sacrificios se detuvieran? ¿Se ofendería a la tierra? ¿Se apagaría realmente el sol? Para los aztecas, el verdadero apocalipsis era el olvido de Coatlicue, y por un extraño giro de la historia, este olvido no comenzaría con una catástrofe, sino con un silencio. La diosa estaba a punto de quedar bajo la sombra de una nueva fe que reemplazaría los corazones que se le ofrecían. Pero la mujer de la falda de serpientes, antes de irse, recordaría una última vez quién era la verdadera dueña de estas tierras. Cuando los calendarios marcaron el inicio del siglo XVI, una sombra colosal se cernió sobre el mundo azteca. La llegada de los conquistadores españoles no fue solo una ruina política, sino una catástrofe cósmica. Cuando los frailes cristianos entraron en los templos del corazón de Tenochtitlan, se enfrentaron a la silueta imponente y a sus ojos, diabólica de Coatlicue. Para ellos, esa figura con serpientes, manos cortadas y corazones era solo un monumento a la barbarie. Coatlicue era una pesadilla que debía ser erradicada. Sin embargo, para los aztecas, el derribo de esta estatua era la prueba más tangible de que el fin del mundo había llegado. Si la madre del sol y de la tierra era arrastrada por los suelos, significaba que el quinto sol se había extinguido. Los conquistadores siguieron un camino sistemático para destruir a los dioses aztecas. Enterrarlos. Este fue uno de los actos más irónicos de la historia. Coatlicue, la diosa que es la tierra misma, fue confinada de nuevo a las profundidades del suelo. Sobre ella se erigieron catedrales colosales y los cimientos de una nueva ciudad. Los españoles creyeron que al enterrarla la mataban, pero cometieron un gran error al ignorar la cosmología mexica. Coatlicue ya era la reina de la oscuridad bajo la tierra. Ella no murió donde fue sepultada. Al contrario, regresó a su propio reino. Durante siglos, Coatlicue yació en silencio bajo la plaza principal de Ciudad de México. Sobre ella se hablaba un nuevo idioma, se difundía una nueva religión y brotaba un nuevo pueblo. Sin embargo, la figura de la madre en el corazón de los indígenas no se borró por completo. Aquí entró en juego el proceso que los antropólogos llaman sincretismo. La imagen de la madre tierra compasiva, a quien los aztecas llamaban Tonantzin, nuestra venerada madre, se filtró lentamente en la figura de la Virgen de Guadalupe. Mientras el rostro duro y sangriento de Coatlicue se ocultaba bajo tierra, su faceta de fertilidad y protección siguió viviendo bajo el manto de la nueva fe. Fue una diosa cambiando de piel para sobrevivir. Tal como las serpientes de su falda, no fue sino hasta 1790, cuando, durante una construcción en la ciudad, el pico golpeó la tierra, y aquel gigante de andesita volvió a ver la luz del día. Coatlicue estaba de nuevo en la superficie después de casi 300 años. El descubrimiento de la estatua causó un gran impacto en aquella época. Las élites de origen español no quisieron aceptarla ni siquiera como una obra de arte por considerarla monstruosa. Era tan poderosa y tan ajena que la confinaron en un rincón de la universidad, la cubrieron y prohibieron que el pueblo la viera. ¿A qué le temían? Quizás a que el despertar de Coatlicue activara ese espíritu antiguo y furioso del México reprimido. El renacimiento de Coatlicue avanzó en paralelo con el proceso de búsqueda de identidad del México moderno. Ella ya no era solo una aterradora diosa azteca, sino que se estaba convirtiendo en un símbolo nacional
que representaba las raíces de la gran civilización precortesiana. Artistas e intelectuales encontraron en su cuerpo fragmentado pero integrado la propia historia de México. Un pasado doloroso, un nacimiento violento y una tierra que permanece a pesar de todo. Ella ya no era la diosa que exigía sacrificios, sino el símbolo de resistencia de un pueblo. ¿Pero ha quedado Coatlicue realmente en el pasado? A la luz de la arqueología moderna y la genética, vemos que ese concepto de vida cíclica que ella representa es, en realidad, la ley fundamental de la naturaleza. Mientras nosotros hoy explotamos la tierra con combustibles fósiles y fertilizantes químicos, en realidad estamos poniendo a prueba la paciencia de Coatlicue. Los aztecas sabían que debían devolver lo que tomaban de la tierra. Nosotros, los humanos modernos, solo tomamos. Podría ser que esos pies con garras de Coatlicue se estén haciendo notar hoy a través de la crisis climática, la sequía y los desastres naturales. El silencio de la madre ancestral es, en realidad, una advertencia. Ella siguió observándonos incluso cuando estaba enterrada bajo el suelo. Los aztecas creían que el sol se apagaría algún día. Quizás Coatlicue esté esperando que llegue esa última gran oscuridad para que todo regrese a su propio útero. Porque para ella, el tiempo no es una línea recta, sino un círculo que regresa al principio. Y todo círculo, un día, volverá a abrirse en el punto donde se cerró. Ahora nos acercamos al último eslabón de nuestra historia. El legado que Coatlicue nos deja hoy, y esa profecía oscura, pero honesta, sobre el final definitivo del universo. El mensaje final de la mujer de la falda de serpientes llega mucho más profundo que las ruinas de Tenochtitlan, hasta las galerías más oscuras del alma humana. La honestidad implacable que vemos en la historia de Xipe Totec se transforma en un silencio absoluto en Coatlicue. Esta historia no termina con una victoria gloriosa, ni con un final reconfortante, porque en el mundo azteca, ningún ciclo se considera realmente completo. Coatlicue no es un punto de llegada, sino el proceso mismo, ese proceso colosal y sangriento que se repite eternamente. Ella no es el último eslabón del universo, sino esa puerta estrecha y oscura por la que todo debe pasar. Esta diosa no era para los aztecas una salvadora que repartía esperanza. Ella no prometía una vida color de rosa. Al contrario, les recordaba en todo momento que la naturaleza no le debe nada a nadie. Lo que sea que los humanos tomen de la tierra lo reclamará tarde o temprano. La existencia de Coatlicue significa aceptar vivir con esta incertidumbre y con la fugacidad. Los aztecas no amaban a esta diosa, no sentían cercanía por ella, pero le tenían un respeto infinito. Porque Coatlicue era una deidad que no mentía. Ella anunciaba desde el principio, con esas serpientes en lugar de cabeza, que la renovación no sería indolora y que lo viejo no sería preservado. Con el tiempo, el significado de Coatlicue no se limitó solo a la agricultura y al parto. Se convirtió también en el símbolo de las transformaciones sociales y las grandes ruinas. Mientras el imperio azteca colapsaba, se vivía un proceso de muda de piel. Mientras un orden desaparecía, era inevitable que naciera otro, y la protectora de esta transición dolorosa era, una vez más, la madre de falda de serpientes. Por eso, su historia no ocupa un lugar ni totalmente oscuro, ni totalmente luminoso en la mitología azteca. Ella está en una zona gris, en esa línea fina y temblorosa entre la vida y la muerte. Para los aztecas, el universo era un organismo colosal que mudaba de piel constantemente. Incluso el sol estaba sujeto a este ciclo, y su extinción era inevitable.
La humanidad había aprendido a existir en medio de estas ruinas cósmicas, a mantenerse en pie sobre esa tierra dura bajo los pies de Coatlicue. Ella es esa pregunta famosa y abierta que el universo dirige a los hombres. ¿Estás preparado para el cambio y para pagar el precio? Esta pregunta no es solo para los dioses, sino para el ser humano mismo. Porque toda identidad, toda creencia y toda sociedad envejece, se agota y pierde su función algún día. Coatlicue muestra que nada de esto puede cargarse para siempre. En algún punto, debe dejarse atrás. Es por eso que el relato de Coatlicue no pertenece solo a los aztecas. Esta historia tiene un significado para toda civilización, donde el cambio es inevitable. La vida sacrifica sus capas viejas para poder repetirse y mantenerse fresca. Las sociedades que aceptan esto logran sobrevivir transformándose. Aquellas que se resisten se enfrentan a la respuesta silenciosa pero severa de la naturaleza. Coatlicue es una figura que exhibe abiertamente el precio del renacimiento. Su presencia explica por qué los aztecas vivían el mundo con tanta seriedad, con tanta pesadez. Porque en este mundo, la vida no es un regalo, sino un equilibrio delicado que debe ganarse de nuevo cada mañana. Y este equilibrio se restablece en cada ciclo. Hoy, quienes se detienen ante esa estatua colosal de Andesita en el Museo del Corazón de Ciudad de México, no están mirando solo un trozo de piedra, sino el miedo más antiguo y la verdad más profunda de la humanidad. Coatlicue, con su falda de serpientes y su collar de manos cortadas, sigue allí, sonriendo en silencio. Nos susurra que venimos de la tierra y que un día, sin falta, volveremos a ella, y que el tiempo que transcurre entre tanto es solo un préstamo. Recuerden, la tierra da la vida, pero es ella quien la reclama. Esta historia termina aquí, pero la vida siempre encuentra un camino y regresa. Buenas noches, estimado oyente, si es que tal cosa es posible.